Al inicio de esta ceremonia les comentaba que detrás de la Sociedad Bíblica Peruana hay una bonita historia que se gestó en pro de la difusión de la Biblia, que está ligada a Diego Thompson. ¿Quieren conocer esta historia y un poquito más de detalles? Vamos a invitar al magíster Pablo Gutiérrez Perea, director de la Sociedad Bíblica Peruana, quien dará justamente este tema. Adelante. Les damos las gracias por estar presente en este acontecimiento histórico. Es un acontecimiento histórico por dos motivos. Se ha mencionado por el inicio de las actividades de los 200 años de Ministerio Bíblico y también porque es la primera vez que muchos de nosotros nos volvemos a reunir, nos volvemos a encontrar. Y podemos decir que por la misericordia de Dios nos volvemos a encontrar. Entonces vamos a repetir: por la misericordia de Dios nos volvemos a encontrar. Y bueno, como se ha mencionado, quizás la Sociedad Bíblica es la única organización que tiene una trayectoria de casi 200 años, cuyos representantes y acciones tienen que ver con el Bicentenario Patrio, tienen que ver con la historia del Perú y tienen que ver también con la historia de la Iglesia. Tiene que ver con la formación de nuestra identidad presente y tiene que ver con la cultura hacia futuro. Hemos escogido esta fecha especial en el marco de la Reforma Protestante, porque es la fecha que integra a todas las iglesias. Y desde los 500 años de la Reforma nos hemos venido reuniendo en este local y de aquí hemos estado partiendo hacia el monumento de Lutero que está en el Parque de la Exposición. Por lo que esta reunión es una celebración de todos. Además, la reforma, como se ha expuesto por el profesor David Luyo, marcó un hito importante en la difusión de la Biblia y también en la traducción de la Biblia. Y en el marco de este inicio de actividades por los 200 años, queremos decirle de que hemos renovado, hemos remodelado el Museo de la Biblia, que muchos de ustedes ya han podido visitarlo ahora antes de la reunión, y también hemos remodelado nuestra sala de ventas y allí pueden encontrar la Biblia de Lutero de 1534, la Biblia de Tyndale al inglés de 1536. Él murió quemado, ¿no?, por haber hecho esta traducción, y la traducción de Casiodoro de Reina de 1569. Y bueno, vamos a comenzar esta exposición que va a ser muy especial. Y les pregunto a ustedes, ¿quiénes han visto ese programa de la Casa Voladora? ¿Quiénes se acuerdan de la Casa Voladora o el Superlibro? A ver, levanten la mano, ¿quiénes se acuerdan de la casa? Uy, ustedes son del siglo pasado entonces, ¿no? Los que se acuerdan, ¿no? Y de lo que se trataba la Casa Voladora y el Superlibro era de unos niños y un robot que se trasladaban en el tiempo y eran testigos de las historias bíblicas. ¿Se acuerdan, no? Ahora vamos a hacer eso nosotros, ahora en esta mañana. Vamos a trasladarnos en el tiempo y vamos a ser testigos, pero en este caso de los personajes de lo que son los precursores del ministerio bíblico en nuestro país. Y esta historia, como se ha mencionado, se inicia en el año de 1822 con Diego Thompson. Y Thompson tenía dos sombreros, un sombrero representante de las escuelas lancasterianas y un sombrero representante de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y como se ha dicho, él fue invitado por el libertador don José de San Martín. Y vamos a hacer nuestro primer viaje, en la historia, y vamos a hacer este viaje a través de cartas, a través de informes, a través de obituarios, a través de artículos que se han publicado por los mismos protagonistas, por testigos de historias. Y esta primera carta es del mismo Diego Thompson, fechada el 11 de julio de 1822. 6 de julio, Día del Maestro, empezó su labor como director de la primera escuela pública. 5 días después escribió esta carta, 1822. El día que llegué a esta ciudad, visité a San Martín y le llevé las cartas de presentación que había traído de Chile. Abrió una de las cartas y viendo el tenor de ellas dijo: «Señor Thompson, estoy muy contento de verlo
y se levantó y me dio un cordial abrazo. Dijo que no sería pródigo en cumplidos, pero me aseguraba una gran estadía, una gran satisfacción por mi llegada, y que nada sería más gustoso de su parte que ayudarme en el objetivo que me había traído al Perú. Al día siguiente, sentado en mi cuarto, paró un carruaje a mi puerta, y mi criado vino corriendo y gritando: «¡San Martín, San Martín!». Pasado un momento, entró en el cuarto acompañado por uno de sus ministros. Yo lo hubiera hecho pasar a otra habitación de la casa que era más a propósito para recibirlo, pero él dijo que esta estaba muy bien y se sentó en la primera silla que encontró. Durante algún tiempo conversamos sobre nuestras escuelas y otras cosas similares. Cuando ya iba a irse, pidió que lo visitara el próximo día, que quería presentarme al Marqués de Trujillo, que actualmente es lo que se llama regente o delegado supremo. De acuerdo a esto, fui a la mañana siguiente y me llevó y presentó al Marqués y a cada uno de los ministros. Recibí gran estímulo y aliento de parte de todos los miembros del gobierno. El 6 del corriente mes se emitió un decreto referente a nuestras escuelas que fue publicado en la Gaceta de Lima en la misma fecha, ¿no? Y ese decreto supremo ustedes lo pueden encontrar en la vitrina. Este auditorio se llama Diego Thompson y allí podemos encontrar la historia de Diego Thompson en la parte posterior, ¿no? Entonces, es interesante porque Diego Thompson utilizó como principal material de enseñanzas Nuevos Testamentos provistos por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Y es interesante porque la primera sociedad bíblica en el mundo se fundó en el año de 1804 y 18 años después ya estaba enviando Biblias al otro lado del mundo, a nuestro país. Sigámonos trasladando en el tiempo. Ahora vamos a ver un extracto de una carta que se escribió en Londres el 25 de mayo de 1826. El profesor David Luyo debe estar muy contento con esta exposición porque él es historiador y así nomás uno no puede encontrar estas joyas que son cartas que nos relatan de los testigos presenciales de cómo fue la labor en ese tiempo. Dice esta carta: la escuela central, establecida en el convento de dominicanos de Lima, que contenía la entrada de las tropas españoles, 230 niños, y seguía bastante bien. Otra escuela se abrió según el mismo plan, con 80 discípulos, y en ambas se usaba como principal libro de escuela el Nuevo Testamento, impreso por la Sociedad Bíblica de Londres. Este sagrado libro leían los niños de las clases superiores y se les hacían preguntas sobre su contenido. Llevaban también a casa y allí aprendían algunos pasajes de memoria, los cuales se recitaban después en la escuela, confiriéndose premios a los que sobresalían en la exactitud e inteligencia de ellos. Manejábanse asimismo libros impresos que contenían pasajes escogidos de las Escrituras y algunos padres mandaban a pedir ejemplares de ellos, extendiéndose de este modo el conocimiento de la palabra de Dios y acaso también la veneración y obediencia a los divinos oráculos. ¡Wow! ¿No? Este es el informe de Diego Thompson, ¿no? Qué gran labor realizó Thompson, ¿no? Y les comunicamos que en honor a esta enseñanza, el próximo año vamos a hacer un concurso bíblico escolar, ¿no? Rememorando la labor de Thompson, donde vamos a tener como premios a los ganadores que puedan conocer el Museo de la Biblia que está en Washington, D.C. Y el corazón del ministerio de Diego Thompson no solamente fue la enseñanza, sino también la distribución de Escritura. Un fragmento de la carta del 2 de diciembre de 1822 dice: en esta ciudad, refiriéndose a Lima, vendí 500 Biblias y 500 Nuevos Testamentos en 2 días. Era la Biblia del padre Felipe de Sío en castellano, para que a través de la Biblia puedan conocer el cristianismo protestante y evangélico, ¿no? Y es interesante que desde los inicios de la sociedad bíblica en nuestro país tenía esa labor de ministerio interconfesional. ¿Para qué? Para que las personas puedan conocer el evangelio y puedan conocer a Jesucristo, ¿no? Y
el próximo año vamos a tomar 2 días del mes de mayo, que se celebra el mes del evangelismo global, muchas iglesias lo celebran, vamos a poner escrituras, Biblias y Nuevos Testamentos en formas subsidiadas para poder tener un fruto fructífero como lo tuvo Diego Thompson. Ahora, Diego Thompson tenía en su corazón no solo la enseñanza, la distribución, también tenía la traducción de las escrituras. Estaba en su corazón que los millones de quechuas que habitaban el Perú en aquellos años pudieran conocer la Biblia en su idioma. Carta de Diego Thompson, fechada el 25 de noviembre de 1823. Es increíble de que en esta traducción participaron miembros del Congreso de la República. Y aquí se menciona: las 4 personas son miembros del Congreso y uno de ellos es un clérigo, el caballero que está encargado de la traducción. Es un descendiente de los incas o reyes del Perú y es nativo de la ciudad de Cusco. Tan pronto como las partes que he mencionado estén bien revisadas, intento mandarlas a la imprenta y serán pagadas por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Mientras tanto, iremos adelante hasta que quede terminada. Esta carta fue 25 de noviembre de 1823. Ahora vamos a conocer otro fragmento de otra carta del 3 de marzo de 1824. Desde que puse en movimiento la traducción del Nuevo Testamento a la lengua quechua, tal como lo mencioné anteriormente, toda la gente con quien he hablado sobre este asunto, sean clero o seglares, están contentos con esta idea. Todavía no he oído que alguien la critique. Espero que en 3 meses o menos todo el Nuevo Testamento esté traducido a la lengua peruana. La revisión está ya muy avanzada y por el carácter y cualidad de las personas que lo están revisando, confío que será una fiel traducción y al mismo tiempo resultará adaptada a la capacidad de la gente pobre para quienes se predica el Evangelio de una forma especial. Lamentablemente, este Nuevo Testamento nunca fue publicado por razones que desconocemos. ¿Dónde se encuentra actualmente? Se encuentra en el Museo Británico, no se encuentra en el Perú. Pero tenemos una copia de este Nuevo Testamento que está acá en esta vitrina, acá lo tenemos publicado para que ustedes lo puedan conocer. Fue localizado junto con todas estas cartas por el consultor de traducciones William Miche. Además, Diego Thompson no solamente impulsó la traducción en el Perú, sino también lo hizo en el Aymara, en las lenguas indígenas de México, Venezuela, Haití, Canadá, España, incluso Marruecos, ¿no? En el marco de esta celebración de los 200 años y en colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, vamos a publicar el próximo año el Padre Nuestro en las 47 lenguas vivas del Perú. Y junto con el Ministerio Osana e ILMAC, vamos también a publicar o hacer tablets que contengan el audio de los evangelios en más de 30 lenguas de nuestro país, ¿no? Thompson dijo: creo que una puerta ha sido abierta aquí que nunca será cerrada. Confío que de año en año se abrirá más y más hasta ser grande y eficaz. Otro precursor de la obra bíblica fue Francisco Pensotti, ¿no? Él también tenía 2 sombreros, de la Sociedad Misionera Metodista y agente de la Sociedad Bíblica Americana. Él formó los primeros colportores de Biblias en nuestro país y estableció la primera agencia bíblica del Pacífico. Llegó al Perú en el año 1888 de Uruguay, en un contexto en el cual en el Perú había mucha pobreza por causa de la guerra, ¿no? Él empezó una iglesia que llegó a tener de 50 a 300 personas, ¿no? Y también comenzó a realizar grupos de estudio bíblico, ¿no? Y la primera iglesia metodista se estableció el 10 de enero de 1889, pero sabemos de que pasó por muchas pruebas, que tuvo bastante oposición y fue puesto preso en el Castillo Real Felipe un 26 de julio de 1890 hasta un 28 de marzo de 1891, lo que hizo que hubieran muchas protestas a nivel nacional e internacional. Ahora vamos a volver a retroceder en el tiempo, a trasladarnos en el tiempo
a las 5 p.m. cuando fue liberado Francisco Pensotti del Real Felipe. A las 5 p.m. Pensotti salía de la cárcel en compañía de sus abogados, en medio de aplausos, vivas y vítores de la multitud. Al día siguiente, Domingo de Ramos, la capilla se llenó de una concurrencia que quería escuchar a su pastor. Durante sus viajes entregó 125.000 ejemplares de las Sagradas Escrituras y bajo su dirección se distribuyeron más de 2 millones de ejemplares de Biblias en Nuevos Testamentos y porciones bíblicas. El legado de Diego Thompson tenemos que se pudieran realizar cultos privados, que el colportaje de la Biblia no sea un delito, un movimiento que proclamó posteriormente la libertad religiosa en el Perú, ¿no? Y ahora tenemos aquí entre nosotros al reverendo Alfredo Urca Huaranga, superintendente del Distrito de Lima y Callao, que con la Iglesia Metodista compartimos una misma historia con la Sociedad Bíblica Peruana. Otro personaje, ahí está el reverendo. Un aplauso para el reverendo que nos acompaña. Otro personaje es Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces, ¿quiénes no hemos escuchado de la literata peruana Clorinda Matos de Turner, autora de Ave sin nido? Y este libro, que es su bestseller, era dos medios hermanos que se enamoraron, pero eran hijos de eran hijos del cura de la ciudad, en ese contexto, en ese tiempo, ¿no? Y era basado en una historia real. Ella le gustaba escribir sobre injusticias sociales y lo que originó es que fuera expulsada del Perú hacia Buenos Aires, Argentina. Y eso ayudó para que la Sociedad Bíblica Americana, que tenía su sede en Argentina, la contratara para que tradujera los evangelios de Lucas, Juan, Marcos, Hechos y Romanos, para que sean hechos en una calidad de traducción lo más profesionalmente posible para nuestros pueblos indígenas, ¿no? Años después, ella presentó esta traducción en 1901 de los evangelios de Lucas, Juan, Marcos, Hechos y Romanos, y 8 años después ella falleció, no le permitieron regresar al Perú, falleció a los 56 años, un 25 de octubre, ¿no? Entonces vamos a volver en el tiempo, carta de Clorinda Mato de Turner, del 22 de abril de 1901. Señor Andrés Murray, representante de la Sociedad Bíblica Americana, agradezco la distinción que ha hecho a la sociedad que usted representa al encomendarme la traducción al quechua del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al emprender la tarea de tanta significación y peso, debo advertir a usted que voy a hacer la traslación no al quechua clásico que ya pocos conocen, sino al quechua vulgarizado, pues así la obra pondrá el propósito de que la palabra divina sea conocida en todas las religiones sudamericanas que todavía conservan ese idioma tan rico y tan expresivo, y con el Evangelio irá la luz y el consuelo a los hogares indígenas. Con mi más alta consideración, soy de usted atenta, Clorinda Mato de Turner, de la Sociedad Arqueológica y Lingüística del Cusco, Perú, ¿no? Otra joya que tenemos que reconocer. Bueno, hemos escuchado de Diego Thompson, Francisco Pensotti, Clorinda Mato de Turner. Vamos a hablar ahora de otro precursor, Juan Ricci. Los que son de la Iglesia Evangélica Peruana conocen quién es Juan Ricci. Desarrolló el Ministerio de Evangelización y Publicaciones. Fue el fundador de la Iglesia Evangélica Peruana. Su deseo era que las iglesias en el Perú no sean dependientes de las misiones extranjeras, y también luchó por la religión, por la libertad religiosa. Estableció la primera librería cristiana de Latinoamérica, Librería El Inca, en el año de 1912. Y él fue representante de la Sociedad Bíblica Americana de 1931 a 1945, donde representaba la sede de Ecuador, de Perú y Bolivia, ¿no? Él murió en el año 1952 y en ese mismo año se publicó este artículo en la revista La Biblia en las Américas. Entonces, volvemos a trasladarnos en el tiempo. Entonces, voy a dar lectura a este artículo. Dice acerca de Juan Ricci: en septiembre de 1931 vino al Perú con su esposa y 2 de sus hijas. Comenzó sus labores como agente bíblico. Estuvo vigilando la traducción de Biblias y llegando también
a la distribución a 724.113 en el Perú, sin contar la distribución de la Sociedad Bíblica Británica. Se le encomendó la tarea de hacer arreglos para la traducción y revisión a los idiomas de quechua y aymara, a los cuales dedicó mucho empeño, viajando constantemente a diferentes lugares, ¿no? Habiendo hecho también traducción al quechua de Ancash, que se publicó el Evangelio de San Juan, y también al quechua de Cusco, que se publicó el Nuevo Testamento, al quechua de Ecuador, al quechua de Bolivia y al aymara. En 1946 cesa su labor cuando se forman las Sociedades Bíblicas Unidas y se establece la Sociedad Bíblica Peruana como organización nacional. Falleció un 2 de abril de 1952, ¿no? Entonces, también nos une mucha relación con la formación de la Iglesia Evangélica Peruana, y acá está presente el pastor Ricardo Alcarraz, también está acá presente con nosotros. Damos gracias a Dios por ello. Y bueno, vamos a terminar con un último personaje. El corazón de la misión es la traducción, ¿no? No podemos mencionar a todas aquellas personas que han participado en la traducción en estos 200 años. Ya se imaginan cuántos consultores de traducción del Instituto Lingüístico de Verano, cuántos traductores también de cada comunidad, cuántas personas son los que han participado. Entonces solamente vamos a mencionar a uno, a Rómulo Saúñez, ¿no? Que muchos también llegamos a conocer, ¿no? La primera traducción de una Biblia completa fue la Biblia quechua ayacucho, que fue realizado en el año 1987, y Rómulo fue uno de los traductores claves de este equipo de traducción. El audio del Nuevo Testamento, ¿no?, de La fe viene por el oír, de los proclamadores, contiene la voz de Rómulo Saúñez, lo que se permitió llegar con el Nuevo Testamento a muchas comunidades orales. Él también fue fundador de la organización Runasimi, la primera organización también cuya misión era alcanzar la Biblia a los indígenas, en este caso a los quechuas. Él fue asesinado por los terroristas un 5 de septiembre de 1992 y su muerte coincidió por esos días con el 5º aniversario de la dedicación de la Biblia quechua ayacucho. El asesinato de Rómulo Saúñez fue para la Iglesia Evangélica del Perú, fue de un gran impacto que hizo que se originara un gran movimiento de oración. El entierro de Rómulo Saúñez fue multitudinario. A la semana después de haber sido asesinado, un 12 de septiembre, capturaron a Abimael Guzmán. Y un 11 de septiembre, en este año, murió Abimael Guzmán. Ahora vamos a hacer el último viaje en el tiempo y vamos a leer una carta de William Mitchell. Fue realizada in memoriam el 10 de septiembre de 1992, 5 días después que falleció Rómulo Saúñez. La bala que cegó la vida de Rómulo Saúñez nos deja apenado y mucho más pobre, pero el legado suyo de la Biblia quechua de Ayacucho y de su lucha a favor del pueblo indígena nos deja a nosotros y al pueblo quechua inconmensurablemente enriquecidos. Caben las palabras del profeta Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación. Y qué hermosa también la vida de uno que en medio de la violencia y el caos proclamó con plena convicción a su pueblo: ya reina tu Dios, y que luchó por ese reino, ¿no? Entonces, es imposible conocer en tan breves minutos toda la historia de estos 200 años. Los invitamos a los que no han podido conocer todavía el museo abajo, puedan conocerlo también. Ahí está también relatada parte de la historia. Y bueno, nos vamos de esta mañana, nos vamos con ese desafío, el desafío de la traducción, el desafío de las publicaciones, el desafío de la traducción, el desafío de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Y que juntos podamos influenciar a la sociedad peruana con la palabra de Dios. Y estas palabras de Thompson que dijo: los hombres que serán de más utilidad para América del Sur son los hombres verdaderamente religiosos y de recta moralidad. Quiero terminar agradeciendo al pastor Daniel Vega, presidente de COMPE,
quien está gestionando los permisos para colocar un monumento de la Biblia en las celebraciones en este marco de los 200 años en el 2022. También a los representantes de CONEP y UNICEF, con quienes vamos a cumplir con la tradición de todos los años de llevar un arreglo floral al monumento de Lutero. Al terminar esta reunión se han hecho los permisos y nos han autorizado a pocas personas para hacer esta ceremonia. Esperamos el próximo año que podamos ir muchos más, ¿no? También invitarlos a que visiten la remodelada sala de ventas y el remodelado museo que ya se ha anunciado, y también agradecer a los asociados, al Consejo Directivo y al staff de la Sociedad Bíblica Peruana, por quienes a través de ellos se continúa escribiendo la historia de la difusión de la Biblia en el Perú. Y una muestra está acá también, el equipo de lenguaje de señas que está aquí adelante, quienes están haciendo la labor de traducción de la Biblia en esta lengua del Perú, ¿no? Y bueno, acá tenemos la banderola de los 200 años, y ahí está el texto de Isaías 48, que queremos que sea el lema de estos 200 años, que la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy, 29 de octubre del 2021, en el auditorio de la Sociedad Bíblica Peruana, en presencia de los pastores y líderes de las principales denominaciones cristianas, damos inicio a las actividades de celebración de los 200 años de ministerio bíblico. Muchas gracias.